Permítame hacerle una pregunta que quizás nadie se ha atrevido a hacerle en voz alta. ¿Tiene usted un hijo adulto, 20, 30, quizás 40 años, que vive como si estuviera perdido en un laberinto sin salida? Un hijo que comenzó con sueños, con energía, con futuro, y que hoy está paralizado, sin trabajo estable, sin propósito claro, saltando de decisión en decisión como si algo invisible le impidiera avanzar. Y usted, como padre o madre, se pregunta en silencio, a veces en la madrugada, cuando nadie lo escucha, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Por qué mis oraciones no funcionan? Lo que voy a decirle hoy puede hacerle temblar, no porque quiera asustarle, sino porque la verdad espiritual profunda, a veces sacude antes de liberar. Existe una realidad que la psicología moderna no puede explicar completamente, que los consejeros familiares raramente mencionan, y que incluso muchos sacerdotes evitan discutir con profundidad. Las ataduras generacionales, vínculos espirituales invisibles que se transmiten de generación en generación como una herencia que nadie pidió, pero que todos llevan. Cuando escuché por primera vez, en los años más intensos de mi ministerio, el testimonio de una madre que había orado 20 años por su hijo sin ver resultado alguno, me heló la sangre darme cuenta de algo. Ella estaba orando por los síntomas, no por la raíz. Su hijo no estaba simplemente desorientado, estaba atado. Y hay algo aún más aterrador que eso. La mayoría de las familias que viven esta situación no lo saben. Continúan el ciclo, continúan sufriendo, continúan orando sin la llave correcta. Hoy, en este video, vamos a abrir esa puerta juntos. Vamos a hablar de las ataduras familiares relacionadas con la falta de dirección en los hijos adultos, su origen espiritual, su funcionamiento y, lo más importante, la oración específica y poderosa que puede comenzar a desatarlas. No le prometo magia, le prometo verdad, y la verdad, cuando se ora con fe, tiene el poder de romper cualquier cadena. Quédese. Lo que viene en los próximos minutos puede cambiar la historia espiritual de su familia para siempre. El velo se romperá hoy. Antes de hablar de oraciones específicas, necesitamos entender con claridad qué es lo que vamos a combatir. Porque una de las grandes tragedias espirituales de nuestro tiempo es que muchos creyentes van a la batalla sin conocer al enemigo. Y eso, hermano, hermana, no es fea, es imprudencia. Permítame presentarle el concepto de atadura familiar desde una perspectiva teológica seria. En hebreo antiguo, una de las palabras que se usa para describir este tipo de vínculo es abar, que significa literalmente cruzar, transferir, pasar de un lado al otro. Los escritores bíblicos entendían que ciertas realidades espirituales, tanto bendiciones como maldiciones, tenían la capacidad de cruzar de una generación a la siguiente. No es superstición, es teología bíblica. El libro de Éxodo, capítulo 20, verso 5, lo dice con una claridad que a veces nos incomoda. Yo soy un Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Muchos leen este versículo con miedo. Yo se lo presento como una clave diagnóstica. No es una condena arbitraria. Es una descripción de cómo funciona la realidad espiritual cuando no se interrumpe con arrepentimiento y oración. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que cuando un abuelo tomó decisiones de idolatría, de orgullo desmedido, de rechazo a la voluntad de Dios en su vida, esas decisiones abrieron puertas espirituales. Y esas puertas, si no son cerradas conscientemente, permanecen abiertas. Las generaciones siguientes no heredan el pecado del abuelo. Eso lo aclara perfectamente el profeta Ezequiel, pero sí pueden heredar las consecuencias estructurales de ese pecado, las tendencias, los patrones, las inclinaciones. Y una de las más comunes, de las que más veo en mi ministerio pastoral y en mi trabajo como exorcista, es exactamente esta: la incapacidad de encontrar dirección y propósito de vida. Déjeme contarle algo que viví personalmente. Hace algunos años tuve la oportunidad de acompañar a una familia cercana a mí, personas de confianza, cuyo hijo mayor
al que llamaré Marco para proteger su intimidad, había llegado a los 32 años sin poder sostener ningún proyecto de vida. Estudió 3 carreras distintas, comenzó varios negocios, tuvo relaciones que siempre terminaban en el mismo punto de quiebre. Era inteligente, era buena persona, era creyente, y sin embargo, algo en él parecía sabotear cada comienzo. Cuando me senté con su madre, una mujer de fe profunda, y comenzamos a orar juntos pidiendo discernimiento, algo ocurrió que me marcó profundamente. En la oración, de forma completamente espontánea, ella comenzó a llorar y dijo: Padre, creo que esto viene de mi propio padre. Él nunca pudo terminar nada tampoco. Me heló la sangre en ese momento, porque era exactamente lo que el Espíritu estaba revelando. El abuelo de Marco había vivido una vida marcada por una promesa incumplida. Había prometido consagrar su vida a Dios en un momento de crisis, y cuando la crisis pasó, olvidó su promesa. Vivió el resto de su vida con una especie de deuda espiritual que nunca reconoció, nunca confesó, nunca resolvió. ¿Y qué pasó? Esa promesa rota, esa puerta abierta, generó en la línea familiar una especie de parálisis espiritual del propósito. No en todos los hijos por igual, porque la gracia de Dios es soberana y misericordiosa, pero sí en los más vulnerables espiritualmente. Marco no era un caso psicológico, Marco era un caso espiritual que necesitaba una solución espiritual. Sé que lo que acabo de decir puede resultar difícil de procesar. Quizás ahora mismo su mente está haciendo conexiones dolorosas con su propia familia. No se asuste. Ese reconocimiento es el primer paso hacia la libertad. Siga conmigo. Todavía no hemos llegado a la parte más importante. Ahora bien, es fundamental que entendamos que las ataduras familiares no funcionan como una fuerza automática e irresistible. No son un fatalismo. Dios no es un Dios de maldición perpetua. Él es un Dios de pacto y redención. Las ataduras funcionan más bien como una predisposición espiritual activa, como si en el tejido invisible de la familia existiera una puerta entreabierta por la que ciertos espíritus de confusión, de indecisión, de miedo al fracaso, tienen acceso preferencial. No posesión, ese es un concepto que hay que manejar con mucho cuidado y precisión teológica, sino influencia. Opresión, sugestión espiritual persistente. El hijo adulto, que no puede encontrar dirección frecuentemente, describe su experiencia interior de maneras muy específicas. Siento que cuando estoy a punto de tomar una decisión importante, algo me paraliza. Comienzo bien, pero siempre hay un momento en que todo se derrumba. Tengo miedo de equivocarme, pero no sé de dónde viene ese miedo. Siento que no merezco éxito, que el fracaso es mi destino. ¿Le resultan familiares esas frases? ¿Las ha escuchado de labios de su hijo, su hija, quizás incluso de los suyos propios? Eso, hermano, hermana, no es simplemente baja autoestima. Eso tiene nombre espiritual, y lo que tiene nombre puede ser confrontado. En la tradición de la Iglesia, especialmente en la teología de la liberación espiritual, no confunda esto con movimientos heterodoxos. Hablo de la doctrina católica seria sobre la acción del maligno. Se reconoce que los espíritus vinculados a la confusión del propósito operan frecuentemente a través de patrones generacionales no resueltos. Los más comunes que identifico en mi ministerio son estos. Primero, el espíritu de confusión vocacional, que se alimenta de promesas rotas hechas a Dios por los antepasados. Segundo, el espíritu de miedo al fracaso, que frecuentemente tiene raíces en traumas de humillación vividos en generaciones anteriores. Tercero, el espíritu de indignidad, que se activa en familias donde hubo abandono, rechazo o palabras malditas pronunciadas por figuras de autoridad. Cuarto, el espíritu de procrastinación crónica, que no es simple pereza, sino una forma de parálisis espiritual que impide a la persona moverse hacia su llamado. Reconocer cuál de estos opera en la vida de su hijo adulto es el primer paso para orar con precisión. Y orar con precisión, como veremos en la siguiente parte, cambia todo. Porque hay una diferencia enorme entre una oración general y una oración quirúrgica. Una toca la superficie, la otra va a la raíz, y en la raíz es donde está la libertad. En la medicina,
Existe un principio fundamental que todo buen doctor conoce. No se trata lo que no se ha diagnosticado correctamente. Un médico que receta sin examinar no es un médico. Es un peligro. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Muchas familias llevan años orando por sus hijos adultos sin ver resultados significativos. Y no porque Dios no escuche, no porque la fe sea débil, sino porque la oración, aunque sincera, está apuntando en la dirección equivocada. Está tratando los síntomas sin identificar la enfermedad espiritual de fondo. Hoy vamos a hacer ese diagnóstico juntos. Quiero darle herramientas concretas para que usted mismo, como padre, como madre, como el propio hijo adulto que quizás está viendo este video, pueda identificar si lo que está viviendo es una atadura familiar relacionada con la falta de dirección, no intuición vaga, no suposición. Señales claras, documentadas en la experiencia pastoral y respaldadas por la teología. Señal 1. El patrón se repite en más de una generación. La primera y más reveladora señal de una atadura generacional es la repetición del patrón en varias generaciones consecutivas. Pregúntese con honestidad. ¿Hubo en la familia de su padre o de su madre personas que también vivieron sin dirección clara? Abuelos que nunca encontraron su propósito, tíos que comenzaron proyectos que siempre quedaron incompletos. Una sensación generalizada en la familia de que nosotros nunca terminamos lo que empezamos. Cuando el mismo patrón aparece en el abuelo, en el padre y ahora en el hijo, dejó de ser coincidencia. Se convirtió en una firma espiritual. Recuerdo el caso de una familia que me consultó hace varios años. 3 generaciones de varones. El bisabuelo fue un hombre brillante que murió en la pobreza habiendo comenzado 7 negocios distintos. Ninguno completado. El abuelo estudió medicina hasta el 4.º año y abandonó. El padre trabajó 20 años en empleos que nunca correspondían a sus capacidades. Y el nieto, el joven que vino a verme, tenía 26 años y llevaba 4 cambios de carrera universitaria. Cuando le pregunté, ¿sabes si alguien en tu familia hizo alguna vez una promesa a Dios que no cumplió? Se quedó en silencio. Luego dijo lentamente, mi bisabuelo prometió construir una capilla si sobrevivía a una enfermedad. Sobrevivió. Nunca construyó nada. Algo aterrador y poderoso al mismo tiempo. 4 generaciones pagando el precio de una promesa rota. Señal 2. La parálisis aparece específicamente en momentos de decisión. La segunda señal es más sutil, pero igualmente reveladora. El hijo adulto atado espiritualmente en el área de la dirección no está paralizado en todo. Puede ser funcional en la vida social, puede tener humor, inteligencia, relaciones, pero existe un momento específico, el momento en que debe comprometerse con un camino, en que algo en su interior se congela. Es como si en el umbral de cada decisión importante existiera un muro invisible. En términos espirituales, esto corresponde a lo que los padres de la Iglesia llamaban asedia, en su forma más profunda. No simplemente pereza, sino una parálisis del alma frente a su propio llamado. Un oscurecimiento de la voluntad en el momento exacto en que debería activarse. El joven que lo experimenta frecuentemente dice, yo quiero decidir, pero algo me detiene. No sé qué es. No puedo explicarlo. Y tiene razón. No puede explicarlo porque no es racional. Es espiritual. Lo que estamos identificando hoy no es teoría abstracta. Es el mapa exacto de lo que quizás usted o alguien que ama está viviendo en este momento. No se vaya. Porque dentro de unos minutos voy a darle algo que puede cambiar el curso de esta historia familiar para siempre. Señal 3. Presencia de palabras malditas pronunciadas por figuras de autoridad. Esta quizá es la señal más dolorosa de reconocer, pero es también una de las más frecuentes. Las palabras tienen poder, no de manera mágica ni supersticiosa, sino en el sentido bíblico profundo. Las palabras pronunciadas por figuras de autoridad, padres, abuelos, maestros, líderes espirituales, tienen la capacidad de imprimir una dirección en el alma de quien la recibe. Proverbios son las 18 y 21, lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. 2. ¿Cuántos hijos adultos llevan grabadas en lo más profundo de su ser frases como estas?
Tú nunca vas a llegar a ningún lado. En esta familia nadie triunfa. Eres igual que tu padre, que no sirvió para nada. ¿Para qué sueñas tanto si siempre fracasamos? Estas palabras, pronunciadas en momentos de autoridad o de dolor intenso, no simplemente hieren emocionalmente, abren puertas espirituales. Crean surcos en el alma por los que los espíritus de confusión y de fracaso fluyen con facilidad. Yo lo he visto. Lo he vivido en la cercanía de personas muy próximas a mí. Un querido amigo sacerdote como yo, hombre de profunda fe, me confesó una vez que durante años no pudo terminar ningún proyecto pastoral sin sentir que algo lo saboteaba desde dentro. Cuando oramos juntos y pedimos discernimiento, lo que emergió fue una frase que su propio padre le había dicho a los 12 años en un momento de frustración. Tú no tienes madera para nada grande. Una frase. Una sola frase pronunciada por un padre frustrado en un momento difícil. Y esa frase llevaba más de 30 años operando en el alma de un hombre brillante y consagrado. Cuando la reconocimos, la nombramos y la llevamos a la oración, algo en él se liberó. Terminó ese proyecto. Y el siguiente, y el siguiente. Señal 4. El hijo adulto siente que el éxito es peligroso o inmerecido. Esta señal es profundamente psicológica en su expresión, pero espiritual en su raíz. Existe un fenómeno que en la literatura espiritual se denomina autosabotaje consagrado. La persona no solo no avanza, sino que destruye activamente sus propios logros cuando estos comienzan a materializarse. Consigue trabajo y lo pierde de maneras inexplicables. Comienza una relación prometedora y la destruye. Llega casi a la meta de un proyecto y lo abandona a días de completarlo. Como si algo en su interior dijera, no mereces esto, no te está permitido llegar. Eso, hermano, hermana, no es simplemente psicología. Es una voz espiritual que ha encontrado alojamiento en el alma a través de una puerta que fue abierta en algún momento por la persona misma o por sus ancestros. Señal 5. La oración general no produce frutos duraderos. Y aquí llegamos a una señal que muchos padres reconocerán con dolor. Han orado, han ayunado, han llevado a sus hijos a misa, a retiros, a grupos de oración. Y hay momentos de mejora, destellos de claridad, avances breves, pero el patrón siempre regresa. Como si la liberación fuera temporal, como si hubiera algo que la oración general no alcanza a tocar. Esto no es señal de que Dios no escucha. Es señal de que la oración necesita especificidad. Existe una diferencia enorme entre decir, Señor, ayuda a mi hijo, y decir, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, vengo a romper las ataduras generacionales de confusión vocacional que operan en la línea de mi familia. Específicamente aquellas que entraron por promesas rotas y palabras de muerte pronunciadas por nuestros antepasados. La primera oración es amor. La segunda oración es guerra espiritual con precisión quirúrgica. Y es exactamente eso lo que vamos a construir juntos en la siguiente parte. Antes de continuar, quiero que haga algo. Quiero que tome un momento, pause el video si necesita y piensa honestamente. ¿Cuántas de estas 5 señales le conoce en la historia de su familia? Una señal puede ser coincidencia. 2 señales merecen atención. 3 o más señales es un diagnóstico espiritual que requiere acción inmediata, no con miedo, con fe, con la certeza de que lo que Dios revela, Dios puede sanar. El diagnóstico está hecho, la herida está identificada. Ahora viene la medicina. Y la medicina más poderosa que existe en el universo espiritual es una oración que sabe exactamente a dónde apuntar, ¿no? Hemos llegado al momento que muchos de ustedes han estado esperando. Hemos entendido qué son las ataduras familiares. Hemos aprendido a identificarlas con precisión. Ahora vamos a hacer lo que venimos a hacer. Orar. Pero no de cualquier manera. Vamos a orar con autoridad, con especificidad y con fe. Permítame decirle algo antes de comenzar, porque esto es importante. La oración que voy a guiarle hoy no es un conjuro. No es una fórmula mágica. No funciona por la repetición mecánica de palabras. Funciona
porque detrás de cada palabra hay una verdad teológica sólida, una autoridad delegada por Dios y una fe que se niega a aceptar las cadenas como destino permanente. Usted no necesita ser sacerdote para orar esta oración. Usted no necesita haber vivido una vida perfecta. Lo único que necesita es un corazón dispuesto y la voluntad de creer que Dios es más grande que cualquier atadura que el enemigo haya construido en su línea familiar. ¿Está listo? Entonces, comencemos. Hoy es preparación antes de la oración. Antes de entrar en la oración de liberación, hay 3 pasos preparatorios que marcan una diferencia enorme en la efectividad espiritual de lo que vamos a hacer. Primero, el reconocimiento. Necesitamos reconocer con honestidad ante Dios que existen patrones en nuestra familia que no corresponden a su voluntad. No para condenar a nuestros antepasados, no para juzgar a nuestros hijos, sino para nombrar la realidad tal como es. Porque la gracia de Dios opera en la verdad, no en la negación. Diga en voz alta si puede: Padre, reconozco que en mi familia han existido patrones de confusión, de falta de dirección, de promesas rotas y palabras que han herido. Los traigo hoy ante ti, no con vergüenza, sino con confianza en tu misericordia. Segundo, el arrepentimiento vicario. Este es un concepto bíblico profundo que encontramos en personajes como Nehemías, Daniel y Esdras. Estos hombres de Dios oraron arrepintiéndose no solo de sus propios pecados, sino de los pecados de sus antepasados. No porque cargarán culpa personal por esos pecados, sino porque reconocían la solidaridad espiritual de la familia ante Dios. Diga: Padre, en nombre de mi familia, me arrepiento de toda promesa rota hecha a ti. Me arrepiento de toda palabra de muerte pronunciada sobre nuestros hijos. Me arrepiento de toda puerta que fue abierta a la confusión y al fracaso a través de las decisiones de nuestros antepasados. Tercero, la declaración de autoridad. Antes de atar y desatar, necesitamos recordar en quién se funda nuestra autoridad. No en nuestra santidad personal, no en nuestros méritos, sino en el poder del nombre de Jesucristo, a quien el Padre ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Diga: entro en esta oración no por mis propias fuerzas, sino por la autoridad que el Padre ha depositado en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es bajo esa autoridad que hablo hoy a toda atadura espiritual en mi familia. Sé que algunos de ustedes están orando esto con lágrimas en los ojos, con el nombre de su Hijo en el corazón, con años de dolor acumulado. Quiero decirles, ese dolor no es debilidad. Es la prueba de que su amor es real. Y ese amor, unido a la fe, es el combustible más poderoso que existe en la oración. Siga conmigo. Lo más poderoso está por venir. Oración de liberación de ataduras familiares. Para la falta de dirección en los hijos adultos. Nota para el presentador. Ore con calma, con pausas deliberadas, mirando directamente a la cámara. Hable despacio. Permita que cada frase aterrice en el corazón del oyente. Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Me presento ante ti hoy no como alguien que ha vivido perfectamente, sino como alguien que te ama y que sabe que tu misericordia es más grande que cualquier error, más poderosa que cualquier cadena, más profunda que cualquier herida generacional. Vengo hoy específicamente por diga el nombre de su hijo o hija en voz alta. Vengo porque te creo cuando dices en tu palabra que lo que se ata en la tierra será atado en el cielo, y lo que se desata en la tierra será desatado en el cielo. Y hoy vengo a desatar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, rompo toda atadura de confusión vocacional que opera en la vida de nombre, toda niebla espiritual que oscurece su visión de propósito, toda voz interior que le dice que no merece avanzar, que no tiene capacidad, que el fracaso es su herencia. La rompo, la corto, la declaro nula por la sangre de Cristo. Rompo toda atadura generacional que entró en nuestra familia a través de promesas rotas, toda deuda espiritual contraída por nuestros antepasados, que aún opera como una sombra sobre nuestros hijos. La reconozco, la llevo a la cruz y declaro que Jesucristo la pagó completamente. Rompo toda atadura que entró a través de palabras de muerte pronunciadas
sobrenombre, toda frase que hirió su identidad. Todo nunca llegarás, todo no sirves para nada, todo eres un fracaso. Esas palabras no tienen autoridad sobre su vida. La única palabra que define su identidad es la tuya. Padre, eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Rompo todo espíritu de parálisis y de miedo al fracaso, todo espíritu de indecisión crónica, todo espíritu de autosabotaje que destruye los logros antes de que se consoliden. Los ato, los reprendo, les ordeno que suelten a nombre ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Y ahora, Padre, no solo rompo, también declaro e imparto. Declaro sobre la vida de nombre una nueva herencia espiritual de propósito y dirección. Donde hubo confusión, que haya claridad. Donde hubo parálisis, que haya movimiento. Donde hubo miedo, que haya una valentía que solo viene de ti. Declaro que el llamado que pusiste en nombre antes de que naciera sigue intacto. Las ataduras no lo destruyeron, solo lo enterraron. Y hoy, Padre, te pido que lo desentierra, que lo despiertes, que lo hagas arder con la fuerza de una llama que ningún viento puede apagar. Envía tu Espíritu Santo como guía específico sobre cada decisión que nombre debe tomar, que cuando esté ante una encrucijada, escuche tu voz con claridad. Que cuando sienta el miedo paralizante de siempre, reconozca que ya no tiene poder sobre él. Que cuando esté a punto de sabotearse a sí mismo, algo en su interior se detenga y diga, no, eso ya no soy yo. Eso ya no tiene autoridad aquí. Padre, oro también por esta familia como unidad. Sana las relaciones entre padres e hijos que han sido dañadas por años de incomprensión, de frustración mutua, de expectativas no cumplidas. Que los padres puedan ver a sus hijos no como decepciones, sino como obras en proceso. Que los hijos puedan ver a sus padres no como jueces, sino como compañeros de camino. Y es que esta oración de hoy marque un antes y un después en la historia espiritual de esta familia. Que los que vengan después de nosotros hereden no ataduras, sino libertad. No confusión, sino propósito. No miedo, sino fe. Amén. Que así sea. Que así es. Que así será. Si oró eso con fe, algo acaba de moverse en el mundo espiritual. No siempre se siente inmediatamente. A veces la liberación es un proceso, pero la semilla fue plantada hoy. Y una semilla plantada en fe, regada con oración persistente, siempre da fruto. En la última parte voy a darle algo igualmente poderoso. Cómo mantener esta liberación y cómo orar de manera continua para que las puertas que cerramos hoy permanezcan cerradas. Siempre quiero decirle algo que viene de mi experiencia personal como sacerdote y como hombre que ha acompañado familias en los momentos más oscuros de su historia. La liberación que acaba de ocurrir en esta oración no es el final del camino, es el comienzo de uno nuevo. He visto madres orar esta oración con el nombre de un hijo que llevaba 10 años paralizado y en semanas comenzar a ver pequeños movimientos, pequeñas decisiones, pequeños avances que antes eran imposibles. No milagros espectaculares de un día para otro, aunque esos también ocurren, sino ese tipo de cambio profundo y sostenido que solo puede venir de una raíz espiritual que ha sido sanada. He acompañado a jóvenes adultos que llegaron a mí completamente desorientados, que después de un proceso serio de oración específica encontraron no solo dirección profesional, sino algo mucho más importante, una identidad espiritual sólida, la certeza de quiénes son ante Dios. Y cuando eso se asienta, todo lo demás, el trabajo, el propósito, las relaciones, encuentra su lugar de manera natural. Porque el verdadero problema nunca fue la carrera equivocada, nunca fue la falta de oportunidades. El verdadero problema era un alma que no sabía quién era porque una atadura le había robado ese conocimiento. Y hoy esa atadura fue nombrada, fue confrontada, fue llevada a la cruz. Lo que viene ahora es la consolidación de esa libertad. Y eso es exactamente lo que vamos a trabajar en la última parte. Hay algo que ningún libro de autoayuda le va a decir. Algo que muchos predicadores omiten porque es incómodo. Algo que yo, después de años de ministerio pastoral y de acompañar familias en procesos de liberación espiritual profunda, he aprendido con absoluta certeza, la liberación no se mantiene sola. Pues
No porque Dios sea inconstante, no porque la oración que hicimos haya sido insuficiente, sino porque vivimos en un mundo donde el enemigo no acepta su derrota en silencio. Cuando una atadura es rota, cuando una puerta generacional es cerrada, el adversario intenta encontrar otra entrada. Busca el momento de debilidad, busca el instante en que la guardia espiritual baja, busca la grieta por donde volver a infiltrarse. San Pedro lo describió con una imagen que me ha marcado toda mi vida sacerdotal. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Nótese la palabra buscando, no descansando, no rindiéndose, buscando. Eso significa que nuestra respuesta no puede ser la pasividad espiritual. La libertad que se ganó en oración debe ser custodiada en oración. Y hoy voy a darle exactamente las herramientas para hacer eso. Huilás, primer pilar, la oración diaria de cobertura. La primera herramienta para mantener la liberación es lo que yo llamo la oración de cobertura diaria. No es una oración larga, no requiere una hora de tu tiempo cada mañana, requiere consistencia y fe. Cada mañana, antes de que su hijo adulto salga de casa o si vive lejos, antes de que usted comience su día, pronuncie esta declaración breve pero poderosa. Padre, cubro a nombre con la sangre de Jesucristo. Cierro toda puerta que el enemigo intentó abrir durante la noche. Declaró que el propósito que tú pusiste en su vida está activo, está despierto, está operando hoy. Que cada decisión que tomé hoy esté guiada por tu espíritu. Amén. 30 segundos cada día, sin excepción. He conocido madres que llevan 20 años haciendo esto. Y sus hijos, que quizás nunca supieron que esa oración existía, viven vidas marcadas por una dirección sobrenatural que ellos mismos no saben explicar completamente. La oración de cobertura no es superstición, es paternidad y maternidad espiritual en su forma más pura. Sé que algunos de ustedes están pensando, Padre, ¿y si mi hijo no quiere que ore por él? ¿Y si se aleja de la fe? ¿Y si ni siquiera cree en esto? Quédese. Porque lo que voy a decirle en los próximos minutos va a responder exactamente esa pregunta. Y la respuesta puede sorprenderle. Segundo pilar. La intercesión por los que no piden oración. Esta es una de las verdades más liberadoras que he encontrado en mi vida de oración. No necesita el permiso de su hijo para interceder por él. No necesita que él crea. No necesita que él esté presente. No necesita que él lo sepa. La intercesión opera en el nivel espiritual y en ese nivel el amor de un padre o una madre que ora tiene una autoridad que trasciende la voluntad consciente del hijo. Recuerda el caso bíblico del padre del hijo pródigo. Ese padre no persiguió a su hijo, no lo obligó a regresar, no le envió mensajes de culpa. Pero algo en ese padre, su amor activo, su esperanza sostenida, su mirada puesta en el horizonte, esperando el regreso, creó una atmósfera espiritual de bienvenida que el hijo sintió incluso en la lejanía. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Lucas, zonas 15 y 20. ¿Cómo lo vio si estaba lejos? Porque nunca dejó de mirar, nunca dejó de esperar, nunca dejó de mantener viva la posibilidad de regreso en su corazón. Eso es intercesión, no es control. Es amor que sostiene una puerta abierta. Si su hijo adulto está lejos de la fe, si rechaza la oración, si se irrita cuando usted menciona a Dios, no entre en conflicto, no discuta, no presione. Ore en silencio, ore con constancia, ore con la certeza de que Dios puede llegar a lugares donde usted no puede entrar. He visto hijos que llevaban 15 años alejados de toda fe espiritual, que de repente, en un momento de crisis, en una noche de soledad, en un instante de quiebre, sintieron algo que no podían explicar. Una presencia, una paz inesperada, una voz interior que los llamaba de regreso. Detrás de cada uno de esos momentos, invariablemente, había una madre o un padre que no había dejado de orar. Weisei. Tercer pilar. El ayuno estratégico. Hay batallas espirituales que la oración sola no puede ganar sin el ayuno. Esto no es mi opinión,
Es la enseñanza directa de Jesucristo. Este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo son las 17 y 21. El ayuno no es castigo. No es una forma de presionar a Dios para que nos escuche más. El ayuno es un acto de rendición total que dice, Padre, esto que te pido es más importante para mí que mi propio sustento. Estoy dispuesto a vaciarme para que tú te llenes de este espacio. Para las situaciones de atadura generacional profunda, especialmente cuando el patrón lleva varias generaciones operando, recomiendo un ayuno mensual. No necesita ser un ayuno total de agua. Puede ser un ayuno de alimentos sólidos hasta las 3 de la tarde. Puede ser un ayuno de redes sociales y entretenimiento dedicado específicamente a la oración por su hijo. Lo que importa no es la forma exacta del ayuno, sino la intención del corazón que lo sostiene. Combine ese ayuno con la lectura del Salmo 25, un salmo que habla específicamente de pedir dirección a Dios, y con la oración de liberación que hicimos juntos en la parte anterior. Ese conjunto, oración específica, ayuno intencional, palabra de Dios como fundamento, es una combinación espiritual que he visto producir resultados extraordinarios en familias que llevaban décadas atrapadas en los mismos patrones. UIS, cuarto pilar, crear un ambiente familiar de bendición verbal. Recuerde lo que dijimos sobre las palabras de muerte que abren puertas espirituales. El antídoto directo de esas palabras es la bendición verbal deliberada y consistente. Muchos padres asumen que su amor es obvio para sus hijos, que no necesitan decirlo, que las acciones hablan más que las palabras. Pero en el nivel espiritual, las palabras de bendición pronunciadas en voz alta por una figura de autoridad tienen un peso específico que las acciones solas no pueden reemplazar. La bendición hablada sella y activa lo que la oración ha abierto. Antes de que su hijo salga, cuando regrese, en las conversaciones cotidianas, busque oportunidades para decir, creo en ti. Tienes lo que se necesita para llegar donde debes llegar. Dios tiene un propósito específico para tu vida, y yo lo veo, aunque tú aún no lo veas claramente. Eres bendecido, eres capaz, eres amado. Estas palabras no son optimismo vacío, son decretos espirituales pronunciados desde la autoridad de un padre o una madre. Y tienen el poder de comenzar a reescribir la narrativa interior de un hijo que durante años escuchó la voz opuesta. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos diagnosticado, hemos orado, hemos construido una estrategia de libertad sostenida. Pero antes de terminar, necesito decirle algo que viene del corazón. Algo personal, algo que quizás es exactamente lo que usted necesita escuchar en este momento. Palabra final, de corazón a corazón. Permítame hablarle directamente, no como teólogo, no como exorcista, como sacerdote que ha sentado a su lado a madres que lloraban sin consuelo, que ha escuchado a padres confesar en silencio, que ya no sabían qué más hacer, que ha visto en los ojos de jóvenes adultos una mezcla de vergüenza y desesperanza que parte el alma. A los padres que están viendo este video, ustedes no fallaron. El hecho de que estén aquí buscando respuestas espirituales, orando con fe, negándose a rendirse ante la situación de su hijo, eso no es fracaso. Es la expresión más heroica del amor parental que conozco. A los hijos adultos que quizás encontraron este video por casualidad, o quizás no fue casualidad, y que se reconocieron en todo lo que se describió hoy, escúchenme con atención. Lo que han experimentado no es su destino, no es su identidad. No sé quiénes son. Es una cadena, y las cadenas se rompen. Dios no los creó para vivir en la confusión. Los creó con un propósito específico, singular, irrepetible. Nadie más en la historia del universo puede cumplir exactamente lo que ustedes están llamados a cumplir. Y eso significa que el enemigo tiene una razón muy poderosa para mantenerlos paralizados. Porque sabe lo que pueden llegar a ser cuando caminan en libertad. La atadura fue identificada hoy. La oración fue pronunciada hoy. Los pilares de la libertad sostenida fueron establecidos hoy. Ahora le toca a usted caminar. Un paso, luego otro, luego otro.
sin esperar sentir la libertad perfecta antes de actuar, actuando en fe hasta que la libertad se convierta en experiencia. Eso es lo que significa confiar en Dios con todo el corazón y no apoyarse en su propio entendimiento. Eso es lo que significa reconocerle en todos sus caminos para que Él enderece sus veredas. Proverbios 3-5, restar 6. Una promesa que lleva miles de años cumpliéndose en la vida de quienes se atreven a creerla. Y yo creo, con toda la convicción de mi sacerdocio, que esa promesa se está cumpliendo también en su familia. Hoy, ahora mismo, hermano, hermana, antes de que cierre este video, necesito pedirle algo. Si este mensaje tocó algo en su corazón hoy, si reconoció a su hijo en lo que describimos, si lloró durante la oración, si sintió que Dios le estaba hablando directamente a través de estas palabras, entonces esto no fue un accidente. Dios lo trajo a ti con un propósito. Y quiero que sepa que no está solo en esta batalla. Este canal existe exactamente para acompañarle en momentos como este, para llevarle enseñanza espiritual seria, oración poderosa y la verdad de la palabra de Dios en los momentos en que más lo necesita. Por eso le pido con todo el corazón, suscríbase a este canal ahora mismo. Haga clic en ese botón rojo porque cada semana traemos nuevo contenido que puede cambiar la historia espiritual de su familia. No se lo pierda. Active la campanita de notificaciones. Ese pequeño gesto le garantiza que cuando subamos el próximo video, que puede contener exactamente la oración, la enseñanza o la palabra que su familia necesita en ese momento, usted será el primero en saberlo. No deje que el algoritmo decida si lo ve o no. Usted decida. Y ahora le pido algo más. Algo que es muy cercano a mi corazón. Deje su comentario abajo. No tiene que ser largo. Puede ser simplemente el nombre de su hijo o hija por quien oró hoy. Puede ser una situación que lleva tiempo en su corazón. Puede ser una pregunta, una duda, un testimonio. Porque quiero orar por usted personalmente. Quiero llevar su intención ante Dios. Cada comentario que deje en este canal es leído, es tomado en serio y es llevado a la oración. Usted no vino aquí por casualidad. Y yo no estoy aquí por casualidad. No, estamos aquí juntos porque Dios tiene un plan de libertad para su familia. Y ese plan comenzó a moverse hoy. Sí, que Dios les bendiga, que guarde a sus hijos, que llene de dirección y propósito cada vida que fue tocada por este video hoy. Hasta el próximo encuentro, con fe, con esperanza y con la certeza absoluta de que el amor de Dios por su familia es más grande que cualquier atadura que el enemigo haya construido. Amén.